mí, qué significa esto para mí. Y ya con base en eso, ya cuando detectamos la creencia o el pensamiento que queremos modificar, ay, ajá, ya cuando lo detectamos, podemos llegar a la central o nuclear. Es la manera en la que vamos escarbando. Incluso durante la entrevista les podemos preguntar, no sé, por ejemplo, ¿qué significaría para mí el tener que renunciar a mi trabajo y bla, bla, bla? Y así te la vas, o sea, les vas preguntando, pero siempre, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significaría? ¿Por qué es importante para mí? Y entre más les vas escarbando. No sé si a ustedes les tocó ver las caricaturas de Animaniacs. Bueno, es que ayer había un personaje, para algunos que lo recuerden, que era una niñita y que siempre les preguntaba por qué. Y luego ya le daban una respuesta, y luego por qué, y otra, y otra, y otra, y otra. Igual y las personas se desesperaban, pero digamos, nosotros no preguntamos por qué, sino qué significa esto para mí. Porque si preguntamos por qué, igual en la entrevista siempre sugerimos que procuren no utilizar mucho esa pregunta, porque la persona se cierra y se cicla. Entonces a veces pues también se frustra y ya no nos contesta. Entonces, si se les quiere salir el por qué, pregunten para qué. O si ellos me dicen, es que me pregunto por qué. Y siempre les van, bueno, siempre se van a encontrar con pacientes que les digan eso. Es que no sé por qué y por qué y por qué y por qué. Entonces, muchas veces les reencuadramos y les decimos, ¿qué pasaría si en vez de preguntarte por qué, te preguntas para qué? Entonces, Licenciada, tengo una duda. ¿sí? Entonces, o sea, nosotros nos estamos enfocando más que nada en lo que vendría siendo adolescentes y adultos. Sí, por ahora adolescentes y adultos, porque Ok. el cognitivo conductual ya para, bueno, es que no importa el enfoque del que estemos hablando, es Ujú. distinto el abordaje para niños que para adolescentes y adultos. Sí, sí. Ujú. Sí, esa era más mi duda, que con los niños cómo se maneja. Bueno, igual y como que ahí ya tendríamos que traer al especialista en infantil, que espero que ya posteriormente también abramos, digamos, curso para protocolo de atención infantil. Ok, ok. Porque, digamos, esta es la base de todas las intervenciones cognitivo-conductuales, pero ya lo Ujú. que tendríamos que complementar es qué técnicas vamos a utilizar para los niños y cómo podríamos hacer los planes de tratamiento con ellos. Ok, Digamos, como que esa sería la única diferencia. ok. Gracias. De nada. Bueno, hasta este momento, ¿alguna duda con lo del autorregistro o de cómo detectar los pensamientos? ¿Cómo vamos? Ah, chicas, otra cosa. Todo cool. Es que, ¿qué les parece si establecemos, ya ven que habían quedado en un break de 25 minutos? ¿Qué les parece las 10:35? ¿A las 10 qué, perdón? 35. Ah, sí, está bien, a la hora que digan. Ok, porque ya ven que habíamos establecido que, o sea, avisarles para que se organizaran. Y el último break lo vamos a tomar a las 12:35. A las 12:30, perdón. Sí, está bien. Bueno, ahora ya nos vamos a ir a la sesión 2. Ahora sí yo voy a ir cobrando algo de sentido a todo este rollo que hemos ido viendo, porque digamos ya sería más la parte práctica. Pues yo creo que para que nos quede claro lo de las creencias, pues tenemos que leer mucho. Igual y si dice que nos va a proporcionar el libro, pues yo creo que es cuestión de leer y irnos, pues poco a poco nosotros mismos entendiendo cada una y diferenciándola.
Yo creo que nada más es cuestión de leer para que se nos queden ya claras. Bueno, es que igual y aparte de leer y todo esto, pues obviamente también para ponerlo en práctica, porque acuérdense que, digamos, ay, es que hay un autor que decía que, por ejemplo, la teoría sin práctica es como que la comida sin sustancia, decía él. Entonces, pues digamos, ya el tener bien clara la teoría, para obviamente luego ponerlo en práctica, porque de lo contrario, pues créanme que no lo vamos haciendo parte de nosotros. Ujú. Entonces, igual y también ya ven que les proporcionamos el libro de Judith Beck. Ese como que también es tipo que con todos los pasitos, y ella nos describe incluso cada sesión. Igual y no les voy a pedir que lo hagan así tal cual, porque hay una cuestión que obviamente también por experiencia, porque igual a mí sí me lo pedían, de que no, es que tienes que poner así la técnica que dice Judith Beck con tu paciente así tal cual, pero luego muchas veces nos encontramos de que, por ejemplo, la técnica que viene ahí, pues ahorita no aplica con mi paciente o de acuerdo a mi paciente, pues no me funciona. Porque, por ejemplo, allá venía una cuestión de relacionado con las emociones, según recuerdo, pero digamos con mi paciente, dado que tenía trastorno límite de la personalidad, pues digamos, no te puedes decir como que de lleno lo cognitivo, sino que te tienes que enfocar mucho también en la cuestión emocional, porque digamos, el problema de la paciente obviamente es la cuestión de las emociones. Entonces, digamos, muchas veces no vamos a tener el paciente perfecto de Judith Beck y obviamente lo más probable es que no lo vayamos a tener. Entonces, se trata también de ir flexibilizando y acomodando las cosas de acuerdo a nuestro paciente y aplicar lo que aplica para él y lo que no, pues obviamente no se lo podemos aplicar ni lo podemos forzar, porque lo que vamos a hacer, conforme yo lo vi, es que lo puedes empeorar o puedes hacer el proceso todavía más largo de lo que debiera ser. Ujú. Entonces, sí, nos vamos guiando, pero tampoco les voy a pedir que sea así cuadrado, así tal cual. Ujú. Bueno, lo que hacemos durante una intervención cognitivo-conductual, nuestro primer paso, pues, es nuestra entrevista, también nuestra evaluación, análisis funcional, que ahorita vamos a ver qué es eso también, nuestra formulación de caso y también el diseño de nuestro plan de tratamiento. Es eso como que la base de las primeras 3 sesiones. Ujú. Y pues vamos a empezar. Lo que quiero que vean es este arbolito, porque todo lo que estuvimos viendo, ahora lo vamos a ir integrando. Y también para que cobre sentido los instrumentos que vamos a utilizar. Esta se supone, bueno, no se supone, digamos, es la integración que vamos a hacer. Por eso, digamos, vimos lo de los pensamientos y creencias, que será la raícita de todo, porque incluso pensamientos y creencias nos llevan a tomar decisiones y esas decisiones nos llevan a generar rasgos de personalidad. Hay quienes dicen que la personalidad, pues, es el estilo que tenemos para tomar decisiones y estas, pues, parten de pensamientos y creencias. Y a su vez, dependiendo de la situación y de nuestros rasgos de personalidad, podemos generar sintomatología clínica. Llámese lo más común, ansiedad y depresión ahorita, que es lo que más se van a encontrar. O también podríamos encontrar aquí un trastorno de personalidad, por ejemplo, ya dependiendo del caso. Pero este es el arbolito que vamos a tener así como visión de lo que vamos a ir haciendo. Los lineamientos generales, siempre hay que tener en cuenta que en la primera sesión siempre hacemos entrevista y establecemos los objetivos con el paciente. Luego hacemos evaluación, llámese aplicación de pruebas y de test. En la sesión 3 le entregamos los resultados al paciente, pero obviamente ya con su plan de tratamiento y todo, y empezamos la psicoeducación. Y a partir de la sesión 4, pues ya es de lleno por intervención. Uh-huh. ¿Podría regresarle un poquito a lo del árbol, por favor? Ah, claro. Ahí. De hecho, este mismo árbol también les puede servir cuando le vayan a entregar los resultados a su paciente.
porque igual y le vamos diciendo también las creencias, o sea, le vamos explicando el modelo cognitivo-conductual también con base en esto. Aquí en la raicita va lo de los pensamientos y creencias que ya habíamos estado viendo. Entonces ahí lo vamos guardando con este fin también, y también para el final, obviamente lo vamos a retomar porque ese es nuestro objetivo. Ok, gracias. Bueno, nada más permítanme. Maestra, la anterior, por favor, nada más para ver qué era lo de la sesión 3. Por ahí se me pasó. Ah, ok, gracias. Sí, entrega de resultados y psicoeducación. Ahí nada más permítanme tantito para abrir los formatos de entrevista, porque les vamos a pasar, bueno, tenemos 3 como base. Siempre nos vamos a basar en la entrevista de Muñoz, que ahorita lo vamos a ver, porque básicamente es lo mismo en la entrevista de cognitivo-conductual y en la entrevista TREC. Son las mismas preguntas, básicamente. Pero es para que las conozcamos las 3. Bueno, igual y lo que les decía de la entrevista de Muñoz, siempre al inicio hay una sesión de interacción inicial, llámese cuando hacemos el rapport con el paciente, también en cómo le damos la bienvenida, el recibirlo y el generar también un entorno favorable para él. Igual y ya como parte de, es que esto lo manejan en terapias de tercera generación y en psicoanálisis, pero también es parte primordial de cognitivo-conductual. Ya ven que les hablaba de la alianza terapéutica. Igual hay que tener en cuenta que también en su proceso terapéutico, para ellos es como un entrenamiento, digamos, para que vayan viendo que, digamos, los esquemas que traían y que les impedían, por ejemplo, el interactuar con otras personas, también cuando interactúan con nosotros y ven otro estilo de comunicación o de interacción, también es parte del proceso del paciente, porque digamos, van entrenando con nosotros. Hay ocasiones en las que se van a encontrar con que a muchas personas se les dificulta decir no, o cosas por el estilo, o incluso el expresar cosas que les desagradan. Entonces, en la interacción con nosotros, eso también es algo que les va ayudando. También en la parte 2, que es la... Bueno, estábamos en la delimitación inicial de problemas. Ahí se trata de que le vamos a preguntar al paciente, pues todas las situaciones por las cuales llegó con nosotros, cuáles son los problemas que le aquejan y necesita resolver. Solo que ahí también lo que necesitamos hacer ya en cognitivo conductual es enfocarnos en un solo problema. Y el problema obviamente lo va a elegir el paciente. Tenemos que establecer una jerarquía de que
del que menos la queja al que más le aqueja y cuál es el más importante y primordial para él. Porque el problema que él elija es el que vamos a tomar como punto de partida. Porque en la parte 3, que habla de análisis de secuencias actuales, ahí lo que le preguntamos al paciente es también en qué situaciones le está sucediendo, qué personas están involucradas y todos los aspectos del problema, ya con base en el modelo cognitivo-conductual, y también qué pensamientos vienen a su mente y todo eso, pero del problema que él eligió. Luego, ya cuando nos relata sus situaciones actuales, digamos el momento presente, como hablábamos, en la parte 4 hablamos de la historia clínica. Ya ven que me preguntaba en la sesión anterior referente a luego por qué el terapeuta indaga en el pasado. Digamos, es por esta parte. Porque ahí le preguntamos cuándo fue la primera vez que le sucedió, quiénes estaban involucrados. O sea, le preguntamos todos los aspectos de ese problema, bueno, digamos, del origen de ese problema. También en la parte 5 le preguntamos qué consecuencias ha tenido para él o ella, bueno, recientemente por el avance del problema que él eligió trabajar. También le preguntamos qué tan importante es ese problema. También le preguntamos análisis de parámetros. Ahí se refiere, por ejemplo, a preguntarle cómo se daría cuenta que está avanzando. Digamos, ponemos metas como que observables y medibles para que él también vaya midiendo a la par que nosotros. Ya cuando tenemos todos estos aspectos del problema del paciente, luego ya tratamos de poner el diagnóstico clínico basándonos en el DSM. Igual en el DSM también les voy a pedir que vean o tienen otro, bueno, tiene otro apartado ya casi al final, donde habla ya no de problemas clínicos, sino incluso de problemas relacionados con el trabajo, problemas relacionados con la pareja, también tiene problemas escolares. Les hago énfasis en esto, porque en esta parte, como que siempre nos piden como que de ley el poner el código del DSM, porque quieren que se base obviamente en una cuestión científica y estadística. Y pues muchas veces pues no nos va a embonar ni en un trastorno de personalidad, ni en trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo o infinidad, de que pues ya te aventaste todo el DSM pero no embone ninguno, sino que el problema nada más era la relación con la pareja. Entonces, pues ahí hacemos uso de esa parte que les decía, que muchas veces no la leemos y les digo, pues yo también por experiencia no lo sabía. Y hasta que me hicieron la observación, por ejemplo, al entregar el informe, es que no me pusiste el diagnóstico. Le digo, pues es que no tenía ni trastorno de personalidad ni nada de eso. Y entonces me decían, tienes que leer el anexo del DSM donde viene lo relacionado con la pareja. Entonces. ¿Y eso viene hasta el final del DSM o en qué parte? ¿Cómo, perdón? ¿Esto que nos estás mencionando viene al final del DSM? Sí, viene en un apartado ya cuando se terminan todos los diagnósticos clínicos, viene lo relacionado con problemas cotidianos. Sí tienen todos por ahí el DSM. Pero es la versión actualizada, ¿verdad? Sí, en DSM-5. Ok. Wow, sí. Es que también hay que hacer otra observación. Por ejemplo, también en nuestro instrumento que vamos a ver de trastornos de rasgos de personalidad, también vienen igual y trastornos de personalidad que en el DSM-5 ya no están. Por ejemplo, la personalidad depresiva, también la agresiva pasiva, esas ya no vienen en el DSM. Entonces, ese está basado en el 4TR. Entonces, ahí sí tenemos que como que irnos también al 4TR, ya dependiendo de los resultados que arroje nuestro paciente. Entonces, igual yo ahorita les voy explicando eso. Por eso les puse, bueno, les van a mandar el libro de caballo que les enseño ahorita, porque ahí vienen todos los esquemas, también vienen las conductas de los pacientes, también sus emociones, esquemas centrales también y pensamientos automáticos más comunes. Entonces ahí como que ya no vamos a batallar tanto para hacer el informe
del instrumento de rasgos de personalidad. Ujú. Pero sí, siempre tengan ahí de bolsillo al menos el DCM5 para que vean ese apartado que les comentaba. ¿Hay alguien que no lo tenga? Yo no lo Yo no lo tengo. Yo tampoco. Ujú. Yo no lo tengo. Bueno, entonces también para yo pasarlo aquí a mis compañeros para que se los envíen. Tenemos como que un brevario y también el DCM completo. Entonces, bueno, también, bueno, sí, entonces se los vamos a hacer llegar a todos para que a nadie nos falte. También en otras variables de interés, pues ya va encaminado a, por ejemplo, también hay quienes incluyen las habilidades de los pacientes, también sus redes de apoyo o todos los aspectos que ustedes consideren que pueden afectar o favorecer también el avance del paciente en el tratamiento. Y también en el número 10 nos hablan de feedback y tareas para casa. Esto significa pues la retroalimentación del paciente y también siempre les tenemos que dejar por ahí una tarea para reforzar lo que trabajamos en sesión. Por lo regular es a lo que le decimos experimentos conductuales, pero igual y ya dependiendo de lo que estemos trabajando con nuestro paciente. La entrevista de Muñoz viene en uno de los libros que también les proporcionamos. Voy a verificar el nombre, pero es encaminado a evaluación clínica. Y pues también viene todo lo que hemos estado viendo, como que es reforzar con diferentes autores, pero básicamente es lo mismo. Entonces, esta va a ser la base también para los otros formatos que les vamos a hacer llegar. Ahorita les voy a mostrar el formato de TREC para que nos demos una idea, porque vienen todas las preguntas también. No les voy a pedir que las hagan así tal cual, porque ¿qué es lo que nos pasa? O en lo personal también me ha sucedido. Muchas veces como que nos enfocamos en nada más estar llenando el formato y no le prestamos atención al paciente y no le damos continuidad, porque a veces no podemos llevar la entrevista así lineal. Entonces, digamos, tómenlo como base, pero no les voy a pedir que lo hagan así cuadrado y lineal, sino que ya también de acuerdo a cómo ustedes vayan trabajando y al estilo de cada una. Solo les voy a pedir que pues nuestro objetivo es recaudar toda esta información que les estaba comentando. Y hay ocasiones en las que ni siquiera le preguntas al paciente ciertas cosas porque ellos ya te lo están diciendo desde el inicio, cuando te están relatando todo lo que les sucedió. Entonces hay cosas que no regresas y les preguntas de nuevo, obviamente. Entonces la finalidad de los formatos que les proporcionamos, pues es que se den una idea de cómo preguntar y qué cosas tenemos que explorar, pero no les voy a pedir que se enfoquen en estarme llenando formato. Sí. ¿Me confirman si se está compartiendo la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, También no lo van a proporcionar, ¿verdad? ¿cómo? Este documento no lo van a proporcionar. Ah, claro. Sí, o sea, Ok. todos los instrumentos que vamos a usar para evaluación se los vamos a proporcionar, porque digamos, no los podemos mandar a la guerra sin armas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ven que les decía que en la parte 1, pues es la interacción inicial. Digamos, aquí va. Preguntar por los problemas. Cada uno, pues, tiene su estilo de ir recibiendo al paciente. Eso yo no se los voy a modificar, porque obviamente cada uno, bueno, vamos haciendo abordaje de acuerdo a nuestra manera de ser y de interactuar. Entonces, como eje primordial, pues le damos la bienvenida, generamos rapport y también le preguntamos en qué le podemos ayudar para que nos vaya relatando todos los problemas que, así como les comentaba.
Y pues ya también cuando nos relata todo lo que lo trajo con nosotros, ya le pedimos que elija cuál es el problema con el que quiere iniciar. Porque cognitivo-conductual, pues como que se centra en un solo problema a la vez. Como que si son 5 problemas, pues como que no los puedo trabajar todos a la vez. Entonces vamos poco a poco. En lo que les decía de la secuencia, aquí está identificar los eventos activadores. Dentro de las preguntas que podemos utilizar ¿podría darme un ejemplo específico reciente de alguna situación en la que le haya sucedido? También que nos explique la última vez que le pasó, qué sucedió exactamente, en qué lugar, con quién. Aquí, ¿en qué es lo peor que podría pasar? Ahí sí podemos detectar pensamientos automáticos, pero también por ahí se podría asomar una creencia intermedia. Entonces ahí ahí prestamos también mayor atención. Y pues aquí, ¿en qué momento se sintió de esta manera? Ahí también ya podemos identificar las emociones y también los cambios fisiológicos que la persona pudo haber tenido. Y aquí lo hacemos ya de una manera más específica y directa. Ya ven que les hablaba de las secuencias de los eventos. En esta parte, que es la número 4, aquí tenemos las preguntas para ir obteniendo esta información. Y también les preguntamos en qué nivel se presentó. Igual y aquí les sugiero, ustedes elijan si trabajan con una escala de 1 al 10 o de 1 al 100. Porque a veces también nos pasa de que empezamos con del 1 al 10 y luego le estamos preguntando del 1 al 100. Entonces, como que ahí a veces lo podemos confundir, aunque no haya mucha diferencia. Pero sí pueden utilizar del 1 al 100 o del 1 al 10. Y pues también aquí detectamos el evento, también qué pasó por su mente, las emociones que tuvo y en qué intensidad, y también la cuestión conductual, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Entonces, aquí también le podemos preguntar, es que digamos, es que esto se presenta más en la cuestión de Ellis, porque a veces él piensa que es, bueno, no que piense, sino que él maneja, por ejemplo, de que me sentí ansioso. Bueno, entonces, ¿cómo me sentí por sentirme ansioso? Porque a veces las personas nos dicen, bueno, es que luego me sentí triste por estar ansioso. A veces también puede que suceda, de que es que me sentí ansioso porque estaba tranquilo o cosas por el estilo, porque a veces ya cuando les va reduciendo la ansiedad, también luego se sienten raros por no tener ansiedad. Entonces sí puede que les vaya a suceder. Lick, ¿puede por favor bajar un poquito al punto 4? Sí, menos. Es que tomo capturas yo de pantalla. Ah, ok. Hasta el 4 que quede hacia la orillita, porfis. Ahí. Bueno, también ya después de que nos relata eh, el problema que eligió y detectamos toda la secuencia, también necesitamos preguntarle qué expectativas tiene de venir con nosotros y qué es lo que quisiera lograr respecto al problema que eligió trabajar, porque ahí es donde establecemos las metas observables y medibles. Igual y esto es de otro modelo, pero hay una pregunta que le dicen, pregunta del milagro, y ahí lo que le preguntas, bueno, es que así le dicen en general, pero le preguntamos lo referente a qué estaría sucediendo o cómo se visualiza ya sin el problema que lo está aquejando. Porque ahí pues ya vemos la manera en la que podemos ir estableciendo una meta objetiva. Y obviamente la tenemos que ir reencuadrando, porque a veces nos dicen pues sentirme mejor, pero
pues, ¿qué es eso? O sea, como que tenemos que dejarlo así en claro, tanto para ellos como para nosotros. Y aquí en la parte 7, también vienen preguntas encaminadas a detectar los pensamientos y creencias del paciente, que era lo que nos estaba generando también malestar en la presentación anterior. Pero también aquí ya tenemos por parte de Elis una guía en cómo podemos ir detectándolos e ir indagando. Por ejemplo, aquí está el cómo detectar el pensamiento automático. Esta parte ya nos ayudaría a detectar las creencias intermedias. Y esta parte nos ayudaría a detectar las creencias nucleares. Por eso ya dependiendo de cómo llevemos la entrevista, si podemos detectar de las 3 en la primera sesión, pero digamos detectarlas, más no empezamos a reestructurarlas todavía. También podemos empezar con el paciente, explicarle nuestra manera de trabajar. Aquí le enseñamos, bueno ya, como esta es la entrevista TREC, le enseñamos el modelo ABC. La mayoría, igual y también les voy a pedir, si conocen cuentos, historias o algo por el estilo, vayan analizando cuál es la que más se les acomoda a ustedes, porque igual y con cuentos también les explicamos cómo funciona el modelo ABC. Igual y muchos utilizan la historia de que, por ejemplo, cómo reacciona una persona cuando hay una tormenta o cuando está lloviendo mucho. De que, bueno, una persona pues se siente feliz, alegre y todo esto, pero en cambio hay otra que es lo peor del mundo, de que no puede con ello y que se tiende a deprimir, por ejemplo. Entonces ahí les decimos y les preguntamos cuál es la diferencia entre una persona y otra. Obviamente va encaminado a que vea que va dependiendo de cómo interpreta los hechos, de que no es tanto el evento de la lluvia, por ejemplo, sino lo que él piensa de la lluvia. Y es eso lo que va a determinar la conducta. Entonces, si tienen algún cuento o alegoría encaminado a ello, pues también lo pueden tener ahí como de cajón, es lo que les sugeriría. Y pues aquí lo que les planteaba, hay que reencuadrar siempre también las metas del paciente, de que vayan encaminadas a algo observable y medible, tanto para ustedes como para ellos. Y pues aquí es ya donde vamos cerrando nuestra sesión y también le especificamos que en la siguiente sesión se le van a aplicar una serie de pruebas o de test o cuestionarios que van a servir como base para su tratamiento y para que vaya observando, bueno, también sus avances. Obviamente siempre va a ser con la finalidad de que lo veamos de una manera científica y medible y observable. Entonces, ya cada uno a su estilo le va a ir explicando esto al paciente, porque ya con gráficas es que podemos ir viendo de una manera más objetiva. ¿Alguna duda hasta este punto? Bueno, igual y la entrevista de TCC es muy similar, también se las vamos a hacer llegar. Pero lo que yo veo es que la única diferencia es esta parte. Como que esta preguntita en la entrevista de TCC pues no es parte de ella. Porque digamos, este es un concepto que maneja más Ellis que Beck. Bueno, ya ven, estábamos planteando la entrevista de Muñoz.
ya vimos que es muy similar y que igual y también embonan y empatan los dos formatos de TCC y de TREC. Como quiera vamos a tener la guía de entrevista de TCC y la de TREC. Pero ahora ya vamos a ver los instrumentos básicos. Disculpa, Belic, ¿podría regresar un momentito a la de Muñoz, por favor? Claro. Gracias. Bueno, igual y me surge la duda. Eh, si ven la manera en la que está, bueno, perdón, la similitud de la estructura de las entrevistas, de la de Muñoz y Trek. Me perdí un poquito. ¿Cuál era la de Trek, licenciada? El formato de Word que estábamos viendo ahorita es la de Trek. Ah, ok, ok. Igual y ya ven que tiene básicamente los mismos apartados y pues les especificamos así las preguntas. Pero como les decía, siempre tomarlo como una guía, no se enfoquen mucho en estar llenando el formato, porque créanme que sí, ya luego no le prestamos mucha atención al paciente por estar llenando el formato. Entonces, igual y tener bien claro qué es lo que necesito explorar, qué cosas necesito, bueno, qué información necesito obtener del paciente y me voy a ir guiando, pero no quiero que hagan el formato así tal cual. Ujú. Bueno, ahorita vamos a ver los instrumentos básicos que vamos a utilizar para nuestra evaluación. Acuérdense que la base de todo siempre va a ser la entrevista. Ujú. Siempre recuerden que un instrumento que apliquemos no va a tener validez alguna si no está respaldado por una entrevista. Entonces, es uno de los principios básicos que necesitamos tener. Ujú. Entonces, ya tenemos nuestra entrevista. Ahora vamos a ir a los instrumentos básicos para nuestra evaluación. El primero se llama SSLR 90R. Este se llama así porque tiene 90 reactivos. Es el primero que vamos a utilizar. Y pues este instrumento lo que va a evaluar, nos va a detectar sintomatología clínica de diferentes aspectos. Es una escala Likert y se puntúa del 0 al 4. Tiene 4 opciones de respuesta. Y pues son 9 dimensiones que evalúa y tiene 3 índices globales. Ahorita les voy a explicar eso. Bueno, en este le pedimos a la persona que vamos a evaluar que se base en cómo se ha sentido los últimos 7 días, incluyendo el día de hoy, llámese el día que le estamos aplicando. Es la consigna que le vamos a dar. Como les decía anteriormente, aquí nos plantea que las personas con discapacidad intelectual, ideas delirantes o trastornos psicóticos no son candidatos para responder este test. También se lo podemos aplicar a personas de entre 13 y 65 años de edad. Igual y con los instrumentos, siempre tengan en cuenta la edad para quienes lo podemos aplicar, a qué tipo de población y también a quienes no se los podemos aplicar. Bueno, las
los 9 aspectos que evalúa el SSLR, el número 1 son somatizaciones, obsesiones y compulsiones, sensitividad interpersonal, o también, bueno, sí, sensitividad interpersonal, aspectos de depresión, ansiedad, hostilidad o irritabilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Son los aspectos que vamos a evaluar con este instrumento. Igual el psicoticismo no significa así tal cual que vamos a detectar ideas delirantes ni nada por el estilo. Se me hace que sabes que estaba en el sol. Sino que esta área a veces detecta, como le dicen, pensamiento bizarro, así lo plantea el instrumento, pero no es tanto que la persona tenga un aspecto psicótico, digamos, nada más es como el nombre y tiende a confundirnos, pero también les voy a hacer llegar un artículo donde nos especifica los aspectos del SSLR y también lo vamos a utilizar para redactar nuestros informes. Igual esto se los comparto porque también durante mi formación fue lo que me ayudó a hacer la interpretación. Bueno, es que la interpretación sí la podemos tener con ver la gráfica, pero nuestro problema es cuando tenemos que redactar el informe. Entonces no sabemos cómo describirlo. Y pues el artículo ahí nos va a ayudar bastante a cómo redactarlo. También incluye otros reactivos adicionales que no se clasifican dentro de las 9 categorías que les decía, pero también son importantes. Igual y otra manera con la que, bueno, para lo que la podemos utilizar es, por ejemplo, para detectar algún síntoma que durante la entrevista no nos dimos cuenta. También tiende a ayudarnos para esto y para indagar también con el paciente. Por ejemplo, aquí hablamos de poco apetito, problemas para dormir, pensamientos acerca de la muerte o de morirse, también el comer en exceso, despertarse temprano, sueño intranquilo y sentimientos de culpa. ¿Por qué creen que es importante que sepamos esos aspectos? Porque son, ay, perdón, síntomas que se están presentando a través de, pues, de los pensamientos que está teniendo y por eso le generan esa intranquilidad. Exacto. Y sobre todo porque también nos puede dar luz, por ejemplo, el sentimiento de culpa, y también las dificultades para dormir. También son focos rojos que tenemos en cuenta para detectar si también necesitamos que nos apoyen, digamos, nos apoye el psiquiatra también con el paciente. Sobre todo el insomnio, me plantean, es un foco rojo también, sobre todo si ha sido muy prolongado, porque también tiende a afectarnos mucho en la cognición y pues también muchas veces va encaminado a una situación de depresión. Siempre tengan en cuenta que el sentimiento de culpa también es muy característico de la depresión mayor, entonces también por ahí es importante saber. Aquí no entraría adicciones como el tabaco y el alcohol. Sí, también podría ser. Sí, igual y también, ya dependiendo de lo que salga en estos ítems, pues también podemos indagar cuál podría ser el origen de estos síntomas. Porque, por ejemplo, igual y les digo, estos sí son síntomas más de depresión, pero pues también podrían estar ocasionados por otro aspecto. Bueno, este instrumento tiene 3 índices también. Hay un índice de severidad global. Llámese, esto se refiere a qué tan grave es el problema del paciente, ya de una manera objetiva. Y el total de síntomas positivos se refiere a todos los síntomas que el paciente puntuó del 1 en adelante, digamos, de los que sí se están presentando.
porque hay síntomas que te pueden puntuar en 0 y pues esos están ausentes. Y también tenemos un índice de malestar positivo. Igual y siempre tengan en cuenta estos 3 aspectos. Puntuaciones extremas se consideran que son intentos de mejorar, de mostrarse mejor de lo que realmente se está, o también de que tienden a exagerar el malestar, ya sea de que lo exageren o lo nieguen, cuando las puntuaciones son muy extremas. Y pues también se plantea que cuando el total de síntomas es menor de 4, pues obviamente es sospechoso de que está negando o minimizando los síntomas. Pero también cuando hay una puntuación mayor de 50 en hombres o mayor de 60 en mujeres, nos indica que hay una probable tendencia a que está exagerando las patologías. Entonces tomen en cuenta estos 2 puntos de corte, les vamos a decir. Si tienen menos de 4, negación. Si tienen más de 50 o de 60, pues ya está exagerando la patología. Bueno, ya cuando aplicamos este instrumento, vamos capturando los resultados en un Excel que les vamos a hacer llegar, porque también no los voy a poner a revisarlos manualmente, los vamos a ir capturando en automático. Ya cuando capturamos nuestros resultados, nos va a arrojar esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Igual y aquí están las 9 categorías de las que les hablaba. Aquí hay una línea azul. Quiero que analicen esto. Porque, digamos, esas son las puntuaciones de una persona normal. Porque así lo tomamos como parámetro. También la línea amarilla habla de pacientes psiquiátricos extremos. O sea, personas que ya están bajo tratamiento y es una patología grave. Y también tenemos pacientes psiquiátricos internos. Digamos, estos son nuestros parámetros para ver cómo anda nuestro paciente. Pero el número que necesitamos tener en cuenta para interpretarlo, todos los que nos puntúen por arriba de 1 son los que son significativos para nosotros. Ese es nuestro punto de inicio. Siempre todos los picos que estén por arriba de 1. Y pues aquí la puntuación es la gráfica de nuestro paciente es la que está en color rojo. Y así es como se los va a arrojar el formato de Excel. Por ejemplo, pues este paciente puntúa más en la cuestión de depresión, seguido por aspectos obsesivo-compulsivos y también de irritabilidad. También tiende a tener un pensamiento mágico por ahí y bizarro. ¿Cuál es el último que aparece? Es que no alcanzo a apreciarlo. ¿En qué parte? Donde viene depresión, ansiedad. El último. Hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo. ¿Era lo que me preguntaba, psicoticismo? El último. Es el total de... No, es el malestar. Ah, ok, gracias. Es que apenas les iba a explicar este. Estos 2 son importantes porque el índice de severidad total, digamos, es el malestar real del paciente, por así decirlo. Pero este último índice es, digamos, el nivel de malestar que el paciente percibe. Entonces, por ejemplo, siempre tenemos en cuenta para las situaciones en las que necesitamos también el apoyo del psiquiatra, si el índice de severidad total está todavía más elevado que el último índice. Digamos, si este estuviera todavía más arriba, es como que de ley que necesitaría
al psiquiatra. Y pues también si este índice está muy elevado y dependiendo de la funcionalidad del paciente, entonces también ahí analizamos si es necesario también que nos vaya apoyando el psiquiatra. Por ejemplo, en el caso de este paciente, pues sí es necesario que vaya también a atención psiquiátrica, porque la depresión es un índice muy elevado, por ejemplo. Y en este paciente, pues también una de las conductas que tenía, pues las autolesiones. Tendía a ser muy irritable, pero no tanto con los demás, sino hacia él mismo. Entonces ahí también es un foco rojo para nosotros. Y sobre todo, aquí habla de una rigidez también del pensamiento, porque todo su malestar lo estaban ocasionando, pues las creencias, bueno, sus pensamientos y creencias. Entonces, por ejemplo, en esta parte ya vemos que el malestar del paciente es más una cuestión cognitiva que una cuestión orgánica, por ejemplo. Entonces, ¿en qué manera vamos redactando el informe del paciente? Este está basado en el artículo que les vamos a mandar. En la gráfica lo que vemos es que tiene síntomas típicos del trastorno depresivo, de acuerdo con los criterios diagnósticos, llámese DSM, como disforia, o sea, falta de placer, falta de motivación, pérdida de intereses, falta de energía, llanto, desesperanza, tristeza, ideación suicida. Ahí solo incluimos los que obviamente detectamos en el paciente durante la entrevista, porque, por ejemplo, si no hay ideación suicida, pues no lo voy a poner, obviamente. Y pues esto lo percibe como pensamientos, impulsos y acciones vivenciados como involuntarios. Esto es lo obsesivo compulsivo, no deseados, egodistónicos e imposibles de controlar. Por eso les decía, el punto más grande también era el obsesivo compulsivo. Entonces es lo que le estaba generando el malestar. Y pues también le especificamos que el malestar es de carácter cognitivo y es ocasionado también por pensamientos, sentimientos y acciones característicos de la ira, el enojo, la rabia. También puede ser fastidio, enojo, mal humor. Igual y esto, bueno, es que esta evaluación es del paciente que les comentaba que tenía el trastorno límite de la personalidad. Entonces, como que aquí lo que observamos es que la mayor parte del tiempo tendía a estar deprimido, pero todo esto estaba ocasionado porque, digamos, también por la susceptibilidad interpersonal, como que era el principal detonante. El sentirse rechazado, comenzaba a tener este tipo de pensamientos y darles vueltas una y otra vez, lo cual la deprimía y también la molestaba bastante. Y pues también siempre tenía el pensamiento, bueno, no siempre, pero predominaba el pensamiento de que todos los demás le querían hacer daño. Entonces quiero que vean aquí cómo la grafiquita también nos va describiendo las características del paciente. Igual y eso no se lo ponemos aquí así tal cual, porque aquí solo ponemos lo que se ve en la gráfica, pero ya lo que les estoy diciendo pues es la integración de la entrevista y también de los instrumentos que estamos aplicando. Y pues también presentaba una tendencia a exagerar la patología. Es una característica obviamente de una persona con trastorno límite. Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? Los dos puntos que mencionaba que iban a ser importantes para la evaluación, que decía que menos de 4 era negación y el otro, ¿cuál era? Mayor de 50 en hombres o mayor de 60 en mujeres ya nos indica la exageración de la patología. Igual y en el Excel que les vamos a proporcionar, no nos arroja el total de reactivos positivos,
sino que ese pues sí lo tenemos que hacer de que tenemos que contar todos los que no puntúen 0 el paciente, porque es ahí donde nos vamos a basar para esto. Entonces, digamos, ahí yo tengo que ver de los 90 reactivos, cuántos me contestó que sí se presentan. Igual es una escala Likert, pero digamos, todos los que haya puntuado del 1 al 4, entonces esos sí los voy a contar como positivos. Y suponiendo que me salió en 60 y es una mujer, entonces puede que sí haya un indicador de que está exagerando la patología. Hasta este Cuando hay punto. una- Sí, perdón. Cuando detectamos estos 2 puntos, ¿qué es lo que se debe de hacer? Lo ponemos en nuestro informe. Porque digamos, en la parte inicial de nuestros instrumentos, pues solo ponemos lo que el instrumento arrojó, mas todavía no le damos una interpretación, porque eso lo vamos a hacer ya al final, incluso cuando vayamos a poner el diagnóstico de DSM, pues también es algo en lo que nos estamos apoyando. Es que, digamos, en cognitivo-conductual es tipo como si estuviéramos defendiendo una tesis, de que no puedo decir nada por decirlo, sino que les tengo que dar pruebas así, tal cual de lo que estoy diciendo, porque así es como lo podemos comprobar, observar y medir. Como que es una de los preceptos de cognitivo-conductual de que tiene que ser científico. Por eso utilizamos instrumentos Cuantitativos. psicométricos, se me fue la palabra. Utilizamos instrumentos psicométricos porque es ahí como los podemos medir estadísticamente. Incluso, bueno, esto no se los vamos a pedir, pero por ejemplo, todos estos números ya luego los podemos capturar también en un programa que se llama SPSS y pues ahí podemos comparar pretest, post-test y ya estadísticamente también podemos ver el tamaño del efecto. Entonces, digamos, por eso procuramos el aplicar este tipo de instrumentos, porque incluso pues estadísticamente les podemos comprobar ya qué tan efectiva fue nuestra intervención. Incluso hasta bueno, si lo hacen de esta manera, pues sí lo pueden utilizar incluso para un estudio de caso y publicarlo en una revista científica. Entonces sería una de los usos que le podrían dar. O incluso, bueno, es que sí, también para presentar un caso, los utilizamos bastante para redactar los artículos, como que ya lo facilita un poco más y no nos basamos en algo subjetivo, sino que ya tiene mayor credibilidad lo que estamos haciendo o diciendo. Entonces también es una de las características de los instrumentos que vamos a hacer. Bueno, chicas, igual y ahorita continuamos con los siguientes instrumentos, porque ya se nos llegó el tiempo del break. Entonces, regresamos en 25 minutos. A las 11 ya estamos de regreso. Gracias.